Vamos a comenzar la última clase del semestre y el próximo jueves tendremos el examen final, del cual hablaremos al final de esta clase. Bien, el último tema del programa analítico que estamos viendo es la representación en los computadores del tipo de datos de punto flotante, los reales. Quizás este tipo de datos es más importante que el tipo de datos enteros en la parte de ingeniería y ciencias. Ok, entonces vamos a empezar repasando lo que hemos visto y finalizando el tema. Cualquier duda o pregunta, entonces me avisan. Ok, señores. A ver, un breve repaso. Hemos visto la notación científica importante en toda el área de ingeniería, de ciencias, ¿sí? Entonces, ok, la notación científica, que ustedes la conocen porque ok, ahí tenemos la notación científica, en este caso en decimal. Tenemos el signo del número, bueno, en este caso positivo, lo que se llama una mantisa, una parte entera y fraccionaria y normalizada. ¿Qué significa? Que debe estar normalizada, que debe existir, como en este caso, un solo dígito distinto de 0, obviamente, a la izquierda del punto, que en este caso se llama punto decimal. Bueno, base 10 multiplicado por la base que obviamente estamos hablando en decimal, elevado a un exponente que puede ser positivo o negativo, y el cual me permite entonces mover, sí, el punto, por eso se llama flotante, a la derecha o a la izquierda de acuerdo al valor del exponente. Y lo mismo sucede si trabajamos en otra base en binario. Obviamente en este caso la mantisa va a estar en base 2. Obviamente este punto ya no se llama punto decimal, sino punto binario. Y obviamente la base va a ser binaria, 2. Bueno, elevado a un exponente, en este caso negativo menos 1. Ok, dicho eso, okay. Ok, dicho eso, luego vimos lo que es la definición de exceso. Sí, ¿cómo se define el exceso? Si tengo n bits, el exceso se define como 2 elevado a n menos 1 menos 1. ¿Y cómo se define un número n en exceso? Bueno, será el número más el exceso. Ok. Y luego empezamos a ver cómo se puede representar en una computadora, entonces, estos números en punto flotante, en notación científica. Ok, y necesitamos para eso 3 campos. Acá tenemos un ejemplo muy sencillo de un computador hipotético con este formato.
pero los conceptos son los mismos que vamos a usar en el caso de nuestra computadora. Este formato es muy sencillo. Ocupar un byte no más, 8 bits. Un bit para el signo. 4 bits para la mantisa fraccionaria. Tienen que pensar, obviamente, no se almacena que el punto binario está en esa posición. Y 3 bits para el exponente. Pero el exponente se almacena en exceso. Ok, veamos un primer ejemplo. Y en el caso de nuestra computadora, que vamos a ver más adelante, este es el estándar que usan nuestros computadores de la IEEE 754. Okay. Ahí está. Nosotros usamos en nuestros programas dos tipos de punto flotante en simple precisión. En C es float, ¿sí? Y ocupa 32 bits. Y en doble precisión, como su nombre lo indica, doble, 64 bits, 8 bytes para cada número. Y como ven, los campos son los mismos. Un campo para el signo de un bit, obviamente. La parte fraccionaria de la mantisa normalizada. En este caso, el estándar le ha reservado 23 bits. Fíjense que lo único que cambia es el número de bits, ¿no? Pero los tres campos son iguales. Y luego el exponente en exceso. Cuidado que acá x representa exponente en exceso. Y acá le han asignado 8 bits. 8 más 23, 31, más 1, 32. Bueno, esa es la única diferencia con relación a nuestro formato. Los campos son los mismos, lo que varía es el número de bits. Bien, veamos nuestro primer ejemplo. Quiero ver cómo se representa este número, que obviamente no es entero, es un real, en este formato. Los pasos a seguir son los siguientes, muy sencillo. Primer paso, convertir a binario. Bueno, tomamos la parte entera y lo convertimos a binario. Puede ser mediante los pesos, de 8 y 4, 12 y 1, 13, muy sencillo, bueno, el número es sumamente pequeño. O si quieren, pueden realizar, si el número es más grande, pueden realizar divisiones sucesivas y anotando el residuo, ¿no? Luego trabajamos en la parte fraccionaria 0.5. ¿Okay? Y puede ser mediante los pesos. Ustedes saben que este peso es un medio, 0.5. Bueno. O pueden realizar multiplicaciones sucesivas por la base anotando la parte entera que produce cada multiplicación. Bien, una vez que tenemos convertido a binario, lo vamos a escribir lo que acabamos de ver en notación científica en binario. Signo del número, mantisa por 2, binario, la base es 2. Bien, en este caso no voy a mover el punto binario, por lo tanto el exponente 0.
Ok, una vez convertido a binario y en notación científica, generalmente, a veces podemos caer ya en un número normalizado, pero muy rara vez. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, esta mantisa no está normalizada. Entonces, este punto lo tenemos que mover a la izquierda. A ver, ¿cuántas posiciones? 1, 2, 3. Y ponemos el punto. Ahí está. Queda un solo bit a la izquierda, distinto de 0, que obviamente en binario es 1. Y ajustamos el exponente. Este número es igual a este, solo que este está normalizado. Entonces ya tenemos la mantisa normalizada. Tercer paso. Como tenemos que almacenar este exponente en exceso, bueno, calculamos, ¿se acuerdan? Un número en exceso, en este caso el exponente, es igual al exponente más el exceso. El exponente es 3. ¿Se acuerdan que habíamos calculado el exponente para el exceso, perdón, para 3 bits? Que me daba 3. Entonces 3 más 3, 6. En decimal, en binario, en 3 bits era 4 y 2, 6. Eso es todo, señores. Ahora veamos el formato. Construimos el número positivo, 0, el bit de signo. A continuación, 3 bits para el exponente en exceso, ya lo hemos calculado. Tenemos que pensar que el punto obviamente no se almacena. El punto de la mantisa, ¿no?, fraccionaria se encuentra ahí. Y luego almacenamos la mantisa. Pero vamos a almacenar solamente la parte que está a la derecha, porque lo que han dicho los diseñadores es que si todos los números van a estar normalizados, todas las mantisas, este 1, todos van a tener un 1. Entonces, ¿para qué lo vamos a almacenar? Vamos a ganar un bit de precisión. Obviamente hay un número que no se puede normalizar, que es el 0, pero que tiene otro tratamiento. Bien, eso es todo. Copiamos entonces. Y esa sería la representación de este número, ¿sí?, en este forma. Si lo escribo en hexadecimal, agrupo de 4 en 4, 4 y 2, 6, 8, 10, 11, 20. ¿Alguna pregunta, dudas? Ok, fácil. Ahora vamos a nuestro computador. En nuestro computador, en simple precisión, lo vimos hace un momento, entonces, nuestro número en punto flotante va a ocupar 32 bits. Igual tenemos los 3 campos, ¿sí?, y los bits son 1, 8 y 23. Entonces hagamos el mismo ejemplo para nuestro computador real y después lo comprobaré. Ok, fíjense que los pasos son los mismos. Convertimos a binario, exactamente lo mismo de antes, no cambia nada. Escribimos notación científica en binario, normalizamos. Lo que cambia es el exceso. ¿De qué exceso estamos hablando si tengo 8 bits? ¿De qué exceso estamos hablando, señores?
Hace un momento les he mostrado la definición de exceso. 127. Pero obvio, muy bien, 127. La definición de exceso es 2 elevado a n menos 1 menos 1. 2 elevado a 8 menos 1, 2 elevado a 7. 2 elevado a 7, 128. Menos 1, 127. De hecho, el estándar de la IEEE adelante. Ahí está. Ok, me dice que el exceso, bueno, en inglés es días, es 2. Nosotros en vez de K usamos n, 2 elevado a n menos 1 menos 1. Lo acabamos de ver, donde nk, bueno, es el número de bits del exponente. En simple precisión, 120. Ok, señores, eso es el único cambio. El único, bueno, esto es lo mismo. En vez de sumarle 3 como antes, le sumamos 127. Pero los pasos son 127 más 3, en decimal será 130, en 8 bits será 128 más un peso de 2, 103. Ya está. Ok, construimos el número positivo. Los 8 bits del exponente en exceso. Ya lo hemos calculado. Y luego la mantisa no se almacena el 1, hemos dicho, a la izquierda. Y bueno, tenemos que rellenar en este caso con 0 hasta completar los 23. Si yo agrupo de 4 en 4, por ejemplo acá, 4, esto es 4, esto es 1. Bueno, ese es el valor en... A ver, anotemos este valor, 41580000. Eso es lo que tendría que encontrar en mi computador. Veamos si es cierto. ¿Alguna pregunta? O sea, los pasos, como han visto, son los mismos. Lo único que cambia es el exceso. Bien, entonces, si no hay preguntas. Ahora, ¿cómo se define en Assembler, sí, números en puntos flotantes, números reales que no son enteros? Muy fácil, por ejemplo, segmento data, una variable llamada A. Si yo quiero definir en simple precisión, bueno, lo único que hago es definir doble. Listo. ¿Por qué define doble? Bueno, define doble porque el doble son 32. Y este es el número sobre el cual hemos hecho el ejercicio. Y ahora lo vamos a comprobar si está bien. 13.6. Y este es el resultado que hemos obtenido. ¿Se acuerdan? 41,580. La variable B voy a definir en doble precisión. Entonces define 4. Eso es todo. Quad de 64 y a continuación el valor de... Facilísimo entonces definir en ensamblador, ¿sí? En simple y en doble. Ok.
Se me ha ido ya. Ahora veamos si es cierto. Veámoslo en el debugger. ¿Tienen alguna pregunta, dudas? Entonces, fácil, ¿cómo se define en nuestras computadoras? ¿Sí? En def, acá. Listo, hemos cargado el programa que acabamos de ver, en realidad no tiene ninguna instrucción. Y me voy al comienzo del segmento de datos como siempre y veamos qué tenemos. ¿Qué es esto, señores? Ahí está, para que se convenzan. El ejercicio que hemos hecho. Más 13.5, hemos visto cómo se representa en nuestra computadora y el resultado era en hexa 41580000. Ahí lo tienen. Sí. O sea, ya sabemos de dónde viene esta representación. Obviamente acá está en Lidolendian, en memoria 41580000. Este número de acá. Han visto que ya sabemos entonces, ya sabemos cómo se representan los números en punto flotante en simple precisión. Además, yo podría decirle float, ya no es un entero, es un float. En simple precisión, entre paréntesis dice 32, doble 64. Le pido, a ver, muéstreme si ahí está representado un número en punto flotante en simple. Ahí está. Me dice, ahí está representado 13.5. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está bien? Ok. ¿Cómo sería en doble precisión? Ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer otro ejemplo. En este caso, ¿cómo se representaría en nuestra computadora más 13.25? Ok, para hacer otro ejercicio. Acá, por ejemplo. Más 13.25 menos 13.25 en simple precisión define doble. Y acá voy a definir el mismo número, pero en doble precisión. Define 4. Y vamos a hacer el ejercicio para ver cómo se representa en nuestra computadora. Otra cosa que quería mostrarle. Ok, en Internet pueden ustedes encontrar calculadoras de este tipo. Esta me ha parecido la más interesante. Les he dejado el link en sitios web de interés. Ahí está. Por ejemplo, ustedes ponen acá el valor a analizar. Decimal, dice.
número real, 13.5. Ok, y le dan Enter. Y les muestra. En simple precisión, 32 4158 0000, el ejercicio que hemos hecho. Entonces pueden comprobar si el ejercicio que hemos hecho es correcto. Acá inclusive me dice la mantisa normalizada, ¿se acuerda que encontramos exactamente esto? Elevado a un exponente a la base elevado a 3, ¿se acuerdan? Y acá me lo especifica de acuerdo al formato. El bidesigno un bit, que en este caso siendo positivo es 0. Exponente 8 bits. ¿Se acuerdan que encontramos esto de acá? 128 más 2, 130. Significa que el exponente verdadero es 3, ¿se acuerdan? Y luego se llama también significado la mantisa normalizada con sus 23 bits. Acá con el 1 todavía adelante, que no se almacena posteriormente. Y esto, señores, es lo que también hemos visto acá, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, hagamos otro ejercicio en simple precisión más 30.25. Los pasos son exactamente lo mismo. Convertir a binario. Primero la parte entera, 30, que vendría a ser esto de acá. Luego trabajamos sobre la parte fraccionaria, 0.25. 0.1, este tendría un peso de 1/2, 0.5, bueno, no contribuye, está en 0, 1/4, la mitad de 0.1, de 0.5, perdón, es 0.25. Hemos convertido a binario, lo escribimos en notación científica binaria. Como ven, los pasos son los mismos. Obviamente este número no está normalizada esta mantisa. Entonces, ¿de cuánto tenemos que desplazar el punto? 1, 2, 3, 4. Y ponemos el punto ahí. Ahí está. Y ajustamos el exponente 4. Positivo porque nos hemos ido hacia la izquierda, ¿no? Luego, calculamos el exponente en exceso. Bueno, el exceso no varía, es 127. 4 más 127, 131. En binario lo escribimos en 8 bits, 128 más 2, 130 más 1, 130. Perfecto. Construimos el número según formato, positivo, exponente en exceso, ya lo tenemos, y luego la mantisa. Este 1 no se almacena, pero cuando se reconstruye el 1 hay que volver a colocarlo y completamos con puros ceros. Si lo escribimos en hexa, agrupando de 4 en 4, esta es la respuesta. ¿Ok? Veamos si es cierto, lo comprobamos el ejercicio que hemos hecho. 30.20. Simple precisión, 41F200.
41 F200. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si el número fuera negativo? ¿Qué es lo que cambia? ¿Quién me dice? Este mismo número, en vez de ser más 30.25 menos 30.25. El bit de signo. Sí, señor. ¿Y cuánto sería el resultado, este bit de signo? Entonces, pasaría a 1, ¿no es cierto? 1. ¿Cuánto sería en hexa entonces? ¿Cuánto es en hexa, señores? Seguimos con sistemas numéricos después de tres meses. ¿Cuánto es 1,100 en hexa? No puede ser. Es el 4 cambia. ¿Sí? Sería 1 en vez de 0, sería 1. Sí. Ahora, Pero digo en hexa. Ahora en hexa, ¿cuánto sería? Lo que va a cambiar es este primer dígito. Ya no es 4. ¿Cuánto va a ser? Sí. C, ¿no? Ok. Es obvio, ¿no? C. Ok. Bien. Veamos si es cierto. Lo único que cambia, la magnitud no va a cambiar, lo único que cambia es el bidecito. Veamos si es cierto. Acá le ponemos. Esta señal. Lo único que cambia en vez de 4, C. 1. Lo demás queda igual. 1, F2, 0, 0. Ok, ahora veamos el mismo ejercicio. Bueno, se lo dejo prácticamente, los pasos son los mismos. Lo único que cambia es el exceso. ¿Cómo se representa este número en nuestra computadora? En cualquier programa que defina más 13.25 en doble precisión. Ok, lo tenemos ya acá. Ya en doble precisión, bueno, los campos son los mismos. El estándar ha asignado, por supuesto, un bit para el signo. En vez de 8 bits, 11 bits. Y quedan 52 bits para la mantisa fraccionaria normal. 52 más 11, 63 más 1, 60. ¿Ok? Así trabaja nuestro computador. Entonces veamos el mismo ejercicio en doble precisión, que va a ocupar, por supuesto, 8 bytes. 8 por 8, 64. Bien, los primeros dos pasos son exactamente los mismos. Convertir a binario no cambia nada. Normalizar no cambia nada, el número es el mismo. Lo que sí cambia es el exceso. Porque en este caso, en vez de tener 8 bits, tenemos 11. ¿Cuánto sería el exceso? A ver, a partir de la definición de exceso, ¿de qué exceso estamos hablando en decimal? Ni siquiera es necesario una calculadora. 1023. 1023. Muy bien, 1023, muy sencillo.
2 elevado a n menos 1, todo eso menos 1. 2 elevado a 11 menos 1, 2 elevado a 10. No hay nada más fácil que 2 elevado a 10, que es un K. 1024 menos 1, 1023. Ok, eso es todo, señor. Aquí lo tengo. Lo único que cambia es, en vez de 127, todo lo demás es lo mismo. Sumamos 4 más 1023, 1027, que en binario sería. Cuidado, acá hay 11 bits, obviamente. Ahora construimos según formato positivo, el exponente en exceso, 11 bits, cuéntenlo, son 11. Y luego esto es exactamente lo mismo de antes, no ha cambiado. Obviamente hay que rellenar, ¿sí? En ceros hasta llegar a 52. Y este tendría que ser el resultado, ¿no? Agrupamos de 4 en 4, esto es 4, etcétera. Veamos si es cierto. Acá lo tenemos, bueno, era positivo. Ahí está, señores. En doble precisión, 64. Esta es la representación en nuestra computadora, que es el que hemos obtenido haciéndolo manualmente. 43E4, ahí está, 43E4 seguido de los ceros hasta completar los 64. Bien, veamos si es cierto. Ya voy a cargar este programa para que también lo comprobemos en el computador. Bueno. Ok, vamos al segmento de datos, entonces. Ahí está, señores. Ahora veamos el de doble. Bien. Este es el negativo. Han visto que el 4 cambió a C. Esto lo vimos. Bueno, esto es en simple precisión. Y acá tenemos, señores, en doble precisión. Obviamente ya ocupa 8 bits. 43E, 40. Ahí está, señores. Lo que hemos hecho manualmente. 43E, 40. Lo hemos comprobado. Y el negativo, el 4, pasa también a C. Basta cambiar un. También le puedo decir, a ver, muéstreme si ahí hay un float, pero en doble 64. Ahí está. Doble 64. El positivo y el. ¿Alguna pregunta? Ok, ahora veamos algunos ejemplos. Antes de eso sería bueno, vamos a recalcar entonces lo siguiente. Simple precisión. Está bien. Okay. Como sabemos capturar datos por teclado, vamos a capturar ahora en vez de un entero o una cadena, vamos a capturar un número en punto flotante.
Es casi lo mismo, lo único que varía es el formato. Ok. Bien. Se ve es point. Dice ingresar un número en punto flotante en simple precisión. 3 puntos. Vamos a ingresar por teclado. Entonces. Bueno, ese entonces el número en simple precisión es 30.20. Bueno, ¿cómo sería el programa? Que ustedes podrían hacerlo y luego esto ya lo han hecho. Un mensaje, ingresar un número en punto flotante en simple precisión. Lo desplegamos. Ya saben cómo hacerlo y no varía nada. El scanf es exactamente lo mismo. Voy a definir una variable número donde vamos a almacenar el número que va a ingresar el usuario en punto flotante. Como estoy en simple precisión, le voy a reservar un doble. Y el scanf es lo mismo, 2 pasos de parámetros, ¿se acuerdan? ¿No? Ambos por referencia, número, y acá lo único que varía es esto. Si fuera un entero, acá le pongo D. Generalmente si es un entero consigo. En este caso, en simple precisión, es punto flotante, le pongo F. Eso es todo. Lo demás es exactamente lo mismo. Si le pongo LF, puedo capturar un número en doble precisión. Eso es todo. Bueno, esta parte no lo voy a hacer. El despliegue no lo voy a hacer. Porque tengo que usar otro registro del procesador que no es parte del programa. Veamos si es cierto. A ver. Ya, este es el programa que acabamos de ejecutarlo hace un momento. Bien, vamos al comienzo. Le reservamos el stack obligatoriamente para 4 argumentos, eso ya lo saben. Acá simplemente desplegamos un mensaje, printf, ya está, que dice acá, ingresar un número, estoy en doble. No importa, estoy en doble precisión, pero luego el scanf, como siempre, exactamente lo mismo, 2 parámetros, ambos por referencia, obviamente el nombre de la variable donde se va a almacenar, que obviamente está en el segmento .bss, que está en la 4070. Vamos a poner en esta. Ok, ahorita no hay nada, lo que hemos llamado número tiene esta dirección. Ok, pasamos los parámetros. Y F8 y capturamos el número. Perdón, acá. Vamos a poner el mismo, 30.20. Fíjense lo que va a pasar entonces.
la memoria, le damos Enter. Ahí está. ¿Se acuerdan que esto lo hemos hecho como ejercicio? 43, 40, 0. ¿De acuerdo? También podemos hacer en simple precisión. También lo hemos obtenido acá. ¿Alguna pregunta? Entonces ya sabemos cómo en un programa, ¿sí?, se representan los puntos flotantes en simple y en doble precisión en nuestra computadora. Algunos otros ejemplos de definición. Bueno, en simple precisión define doble. Bueno, esto ya lo hemos visto. ¿Esto qué es? 0. Cuidado que esto no es lo mismo que esto. Okay. Esto de acá es la notación científica, que se llama exponencial en este caso, que es la que usamos en la calculadora y en nuestras computadoras. ¿Este número de acá es igual a alguno de estos números o no? ¿Es igual o no? Sí. ¿Cuál de los dos? ¿Flotante segundo. 1 o flotante 2? Flotante 2. Pero obviamente que sí. Este está en notación científica normalizado. Lo que hemos hecho es mover este punto acá, como debe ser, dejando un solo dígito a la izquierda, y hemos ajustado obviamente el exponente, que pasa a 1. Internamente la representación es la misma. Bueno, otro ejemplo de notación exponencial con un exponente negativo. Acá definimos más 1.0, menos 1.0. También no es necesario colocar acá después del punto el 0. ¿Ok? Bueno, si lo colocan no pasa nada, pero eso significa un número real, ¿no? Cuidado que esto no es lo mismo que esto de acá, obviamente, ese es un entero. Bien, otro ejemplo, este número es el mismo de este, obviamente, si desplazo el punto 1, 2, 3 posiciones junto al exponente 3. El número pi, etcétera, etcétera, en doble precisión, lo único que cambia, ahí está el número pi con varios dígitos de precisión. Bueno, esto igual lo definen en cualquier lenguaje, en C, por ejemplo, lo mismo. Bien, ahora, si no hay preguntas, vamos a entrar a hablar un poco de rangos, porque ustedes como programadores es sumamente importante que conozcan el rango. Rangos en puntos flotantes. Volvamos a nuestro formato pequeño 1, 3, 4. Nos preguntamos, ¿cuál es el mayor número positivo, obviamente normalizado, más grande que puedo almacenar en este formato que es sumamente pequeño? Bien, muy fácil. La mantisa debe ser lo más grande posible. Entonces, 1, 1, 1. No hay algo más grande que eso. Okay. Positivo 0. El exceso también debe ser el más grande posible.
1, 1, 1. Pero resulta que en el estándar, este 1, 1, 1 lo usa para otro número muy especial. Entonces tenemos que disminuir de 1. Y en vez de 7 será 6. O sea, 1, 1, 0. Bien, si hacemos el cálculo, obtenemos ese. Ese es el mayor número positivo que puedo almacenar en este pequeño código. ¿Cuál sería el negativo positivo también más pequeño? Que no es obviamente 0. Bueno, muy fácil. La mantilla más pequeña, puro 0. Y el exponente en exceso más pequeño sería 0, 0, 0. Pero eso se reserva para un número especial que ya se imaginan ustedes cuál es. Es el 0. Entonces no lo puedo usar. Ok. Hecho eso, hago los cálculos y encuentro. Bien, veamos la recta de los reales, señores. Este sería el rango. Y acá lo tenemos. El mayor positivo que puedo almacenar es 15.5. Mayor número positivo. Si yo trato de querer almacenar, representar el número, qué sé yo, más 20.0, voy a ingresar a un overflow. O sea, no puedo almacenarlo. Ok, el menor número positivo, lo hemos calculado, es más 0.25. Acá. Pero fíjense que acá hay rangos de números que no los puedo representar. Si yo trato de representar un número más pequeño, por ejemplo, más 0.10, voy a ingresar a lo que se conoce como un underflow. No solamente hay un overflow, sino también un underflow. Ok, y simétricamente tenemos los negativos. El mayor número negativo es menos 0.25, este número con el signo menos, y el menor número negativo será este de acá con el signo. Ok, veamos ahora en la realidad, en nuestro caso, cuando definimos nosotros en nuestros programas, el rango en simple precisión. Bien. Nosotros en nuestros programas tenemos el siguiente rango. Si haciendo los cálculos, etcétera, etcétera, el mayor número positivo que puedo representar es aproximadamente 3.4. Digo aproximadamente porque acá hay otros dígitos. 3.4 por 10 elevado a más 38. Es un exponente bastante grande, pero en la ciencia, en ingeniería, hay números mayores que no lo podría representar. Por ejemplo, si yo quisiera representar 3.4 más 39, ya no puedo hacerlo. Ya, el menor número positivo, haciendo los cálculos, es más 1.2 seguido de algunos dígitos por 10 elevado a menos 38. Fíjense que es un número bastante pequeño, pero no es 0, ¿no? Igual acá hay unos rangos de números que no se pueden representar. Tendríamos un overflow y acá tendríamos un under. Hay dos ceros.
Bueno, y simétricamente tendríamos los números negativos, ¿no? Este es el mayor número negativo y este es el menor número negativo. ¿Ok? Entonces es importante ustedes como programadores que sepan cuando si van a definir números en puntos flotantes sobre qué rangos se tienen que mantener. Bien, señor, el punto flotante es bien complicado. Inclusive el estándar dice, simplemente para que tengan una pequeña idea, define algunos números especiales, por ejemplo, define el más infinito y el menos infinito. ¿Sí? El más infinito tiene que tener estas características. El exponente en exceso son puros 1. ¿Se acuerdan que no pudimos utilizar puros 1? Ese era el motivo. Y la mantisa debe ser puro 0. Ok, inclusive si yo hago un programa en punto flotante y hago una división entre 0, no me produce una excepción al sistema operativo. ¿Por qué? Porque me lo representa como un más infinito. O sea, no produce 1. Bueno, el 0, obviamente, positivo y negativo. Bueno, este es positivo. Si le cambio acá el 0 se representa de esta forma, puro 0. Ahora hay números que se llaman denormalizados porque resulta que acá tenemos un rango de números que no podríamos representarlo en forma normalizada porque siempre tienen un 1 adelante, ¿sí? Entonces lo que se hace es desnormalizar esos números y acá ya vamos a poder representar parte de los números. Inclusive en punto flotante los números acá no están igualmente espaciados. Fíjense que un entero dentro de un rango, los enteros que podemos representar en una computadora se representa en forma exacta. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, en forma exacta. No sucede en punto flotante. Y por último, el estándar define lo que not a number. Significa que no es un número. En un programa, si yo haría menos infinito, ¿qué es? Bueno, nadie lo sabe, ¿sí? En realidad no es un número y se representaría de esta forma. Okay, bueno, no vamos a entrar en detalle, nos llevaría varias clases. Y veamos ahora, para finalizar, el rango en doble precisión para tener alguna idea. Obviamente en doble precisión, como su nombre lo indica, el rango aumenta muchísimo. Este es el mayor número positivo, más 1.8 seguido de los dígitos. Fíjense el exponente qué grande es. Puedo llegar hasta un exponente decimal de 308. Este es el negativo, el menor número positivo. Y es menos 308. Bueno, y simétricamente tengo en la línea de los reales, aquí estaría el más infinito, el menos y el menos infinito.
Bueno, y esto, señores, es lo que me dice acá. En simple precisión, ahí está. Aproximadamente el rango es 10 elevado a más 38 menos 38, orden de magnitud. Y esto es lo que acabamos de ver. En doble precisión. Sí, el rango del exponente, ¿no? El más grande más 308, el más pequeño. Y luego me dice que en simple precisión, aproximadamente, me da 7 dígitos decimales de precisión. A ver, veamos algunos ejemplos acá. Ok, vamos a ver. A ver si tenemos algunos números de memoria al azar. Porque simple precisión. Ahí está. A ver, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá me muestra, tal como dice acá, aproximadamente 7 dígitos. Bueno, en este caso me muestra 6 dígitos decimales de precisión exacta. Y acá están los exponentes, algunos positivos, otros negativos, en notación exponencial. ¿Qué pasa en doble precisión? En doble precisión me dice que tengo aproximadamente 15 dígitos decimales de precisión. Veamos acá. Estamos en 64, doble. A ver, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me muestra 15 dígitos de precisión exactos. Y obviamente, fíjense que el exponente puede ser mucho mayor, hasta 300. ¿No? ¿Okay? Entonces es importante como programadores que ustedes sepan eso. Y eso, veamos algunas otras cosas. Bueno, hay otros dos formatos que no vamos a ver. Uno es un formato sumamente grande de 128. Tiene un bit de signo, imagínense 15 bits para el exponente y 112 bits para la mantis. Hay otro formato más pequeño que se llama half precision. En realidad el estándar de la IEEE define esos 4 formatos. Ese formato de media precisión es exactamente la mitad de esto, o sea, 16 bits. Un bit para el signo, 5 para el exponente, 10 para la mantis. Eso se usa sobre todo en las tarjetas gráficas, ¿sí? Donde no se requiere una alta precisión. ¿Sí? Entonces, al hacer más pequeña la representación, al ocupar cada flotante, solamente 16 bits en vez de 32 o 64, ¿sí? Obviamente se aceleran los tiempos de ejecución, ¿sí? Y el consumo de memoria. Okay. Obviamente no vamos a hablar de eso, de toda la parte de redondeo tampoco. El
El estándar define 4 tipos de redondeo, inclusive yo por programa puedo cambiar esos redondeos. Ok. Acá dice, ve, otro formato, media precisión, y quad precision es de 128. ¿Qué más? Bueno, que es lo mismo de siempre. Ahí está, single precisión, 127, 126. Bueno, acá son algunos ejemplos. Ahí está, sí. Lo que acabamos un poquito de ver, simplemente aquí en este rango estarían los números positivos normalizados. Aquí estaría el más infinito. Y bueno, acá nota number. Acá tenemos los 2 ceros y acá tenemos en esta área los números denormalizados positivos. Y estos los números, bueno, esta es la parte de los negativos. Bueno, estos son formatos más pequeños, 1, 4, 3. Hay varios ejemplos de cómo se representaría. Fíjense que como los números no están igualmente espaciados, números denormalizados, normalizados, acá tendríamos un infinito. Ok, señores, como ven, punto flotante tiene muchísimas problemáticas. ¿Sí? Nosotros simplemente en el curso, lo único que queremos ver es cómo se representan entonces estos números en nuestra computadora, ¿de acuerdo? No vamos a ver esto es lo único que tenemos que saber, más o menos, cómo se representan números en simple y en doble precisión. Esto lo podemos hacer en los lenguajes de programación y hemos visto que nuestras computadoras usan el formato de la IEEE. ¿Alguna pregunta o dudas? Ok. Una última cosita. ¿Ustedes están viendo programación paralela? ¿No? A ver, veamos este caso. Ustedes han estudiado el paralelismo a nivel de instrucciones, paralelismo a nivel de datos y paralelismo a nivel de threads, de hilos. A ver, les voy a mostrar una cosa. Voy a cargar este programa. Ok, vamos a ver qué es el paralelismo, simplemente una pequeña idea de lo que es el paralelismo a nivel de datos. ¿Sí? El programa de la materia no contempla ninguna instrucción, creo que son alrededor de 500 instrucciones que tiene el procesador. ¿Sí? Ninguna instrucción de punto flotante. Bien, acá tengo un programa y simplemente mostrarle lo siguiente. Estos son los registros de punto, bueno, estos son los registros de propósito general que hemos usado durante todo el semestre. Y estos son los registros de
punto flotante que también podemos trabajar, podemos usarlo para trabajar con enteros. Estos registros que se llaman XMM0 son registros de 128 bytes. ¿Cuántos números de puntos flotantes en simple precisión podemos almacenar en uno de estos registros? A carácter. Su tamaño es 128 bits. ¿Cuántos números de puntos flotantes en simple precisión puedo almacenar? Carácter, llamamos a un experto. Si cada número de puntos flotantes en simple precisión ocupa 32 bits, señores. ¿Qué pasa? A ver. No puede ser. Tengo un registro de tamaño de 128 bits. ¿Cuántos números de 32 bits caben en 128, señores? ¿Están presentes? 4. 4, pues, señor. 4. 32 por 4 son 128. Bueno, estos registros que los vamos a ver ahorita, voy a empezar a ejecutar el programa. Y luego en su procesador ustedes tienen otra generación donde aparecen estos registros, ya no que se llaman X, sino Y, y son registros de 256 bits. Entonces, ¿cuántos números de puntos flotantes en simple precisión puedo almacenar en un solo registro? Será el doble, ¿no? 8. ¿De acuerdo? Veamos si es cierto. Ok, voy a decirle que me muestre en simple precisión. Ahí está, simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ok, si alguien tiene, supongo que ya todos los procesadores a partir de la 6ª generación, de los i3, i5 y 7, estos registros han sido extendidos a 512 bits cada uno y son 32. Bueno, ok, hemos cargado, este viene a ser un arreglo. Bien, vamos a hacer otra, vamos a cargar. Ahora, ¿qué significa el paralelismo a nivel de datos? Supóngase que yo quiero sumar y acá si ven ustedes aparecen ya nuevas instrucciones de 3 operando en Intel. Esta es una suma. Bueno, esto no vamos a entrar en una suma, un add. Sume lo que hay en este registro más lo que hay en este registro. Y me lo almacena en este registro. Ahora fíjense lo que es el paralelismo a nivel de datos.
Con una sola instrucción, con una sola AT, yo puedo realizar la suma de 8 números de puntos flotantes con una sola instrucción. Imagínense si yo tuviera que hacer tal como hacemos nosotros los programas, en un arreglo que hacemos. Leemos el primer elemento, el primer número, lo sumamos, lo que sea, seguimos con el siguiente. Tenemos que hacer un ciclo, comprobar si hemos finalizado. Y eso es lo más pesado que hay. Ahora fíjense, yo con una sola instrucción, sin hacer ningún ciclo, puedo sumar de golpe, simultáneamente, esos 8 números en punto flotante. Lo hacemos. Ahí está. Sí, hemos sumado esto más esto. Ok. 9 y 1, 10, 0. Llevo 1, 1, 2, etc. Bien, eso es para que tengan, señores, una idea. Bueno, acá no me los muestra. Y los nuevos registros son de 512. El punto flotante, señores, al día de hoy es fundamental. Peor como ingeniero, ¿sí? Bueno, entonces, señores, a ver, resumiendo, dos cositas. Yo les he dejado en el Moodle, sí, la nota semifinal, con la cual ustedes van a ingresar al examen final el día jueves. ¿Sí? Por favor, les recomiendo, vean si no me he equivocado en la transcripción de estos calificaciones a partir del Moodle. ¿Sí? Ustedes han tenido 11 evaluaciones, que vale el 30%. Ok, la ponderación, si no me he equivocado, es esta. 2 exámenes parciales, 25 y 25, 50. Este sería sobre 80. Hay alumnos que ya han aprobado. Le faltaría 20% de la nota final. Ok, ¿qué más? Bien, el día jueves, señores, vamos a tomar el examen final. No hay ninguna novedad, igual que en los 2 exámenes prácticos, perdón, parciales, un solo programa. Ok. Empezaremos con 5 minutos de zona a las 7:35. Saben ya cómo enviarlo. Ok. Lo que sí es muy probable que ingrese, sí, dada su importancia en programación, una subrutina con paso de parámetros por valor o referencia. Bueno, eso sería. Si no tienen alguna duda, preguntas, si no, nos veremos el día jueves. Entra todo, ingeniero, ¿no? Y bueno, obviamente tratándose de un examen final, pero vean bien la subrutina, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas o dudas, señores, nos veremos el día jueves para el examen. Y ahí cualquier cosa, si hay alguna novedad, alguna cosa. Bien, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, voy a finalizar. Ok, señores, gracias a todos. Hasta luego. Finalizo. ¿Dónde está? Ok.